Ahí creo que ya, ahí va, podemos prender todas las cámaras. Bienvenidos a todos y todas al tercer conversatorio de la Movete con UTEC Global. Este es una feria internacional que en realidad busca hablar de oportunidades de internacionalización para estudiantes y docentes, pero también a través de estos conversatorios busca insumos para mejorar las políticas universitarias. Y en ese marco es que tenemos este conversatorio de universidad y género, con unos panelistas de primera, que nada, primero que nada les quería agradecer a todas por estar, con colegas de Argentina también que nos van a comentar cómo es la situación allá. Y bueno, sin más, presentarlas a todas. Un segundito que tengo los currículums por aquí. Aquí, un segundito. Bien, tenemos a Daniela Perrota, que es doctora en Ciencias Sociales por Flaxo Argentina, y se desempeña como investigadora asistente del CONICET. Es secretaria de Desarrollo y Vinculación Institucional de la Universidad Nacional de las Artes, y también cumple un rol en la UBA, que justo me estaba comentando que su ponencia es justamente darnos una perspectiva de la universidad y género desde su lugar de docente de UBA y desde su lugar de docencia y colaboradora de la Universidad de las Artes. Luego vamos a tener a Leila Martina Pacerino, que es docente investigadora del Departamento de Cultura, Educación y Conocimiento de la UNRAF, integrante del Grupo de Estudios e Investigación sobre Teorías de Género, Diversidad e Interseccionalidad, representante de la UNRAF en la Red de Géneros, Equidad y Diversidad Sexual de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. Es coordinadora de la Diplomatura en Acompañamiento y Abordaje Territorial de Situaciones de Violencia por Razones de Género, que la imparte la UNRAF, el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de Santa Fe. Y bueno, hoy nos va a conversar también sobre esta diplomatura y el rol también de la universidad para generar conocimientos y como catalizador en esto del cambio social que se necesita en ese sentido, ¿no? Luego tendremos a Soledad Salvador, que es secretaria ejecutiva de CIEDUR, e investigadora del área de desarrollo y género, y actualmente se desempeña como coordinadora en un proyecto interagencial de Naciones Unidas que lidera ONU Mujeres para el fortalecimiento de la respuesta socioeconómica con una perspectiva generacional y de género, a partir de la promoción y el análisis de políticas basadas en evidencia. Trabaja además los temas de empoderamiento económico de las mujeres, economía del cuidado y desigualdades de género en el mercado laboral. Y luego tendremos a María Goñi, que es asistente de grado 2, licenciada de la UDELAR, licenciada en Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, magíster en Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad Nacional de Quilmes, de Argentina, y actualmente se encuentra realizando el programa de doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y sus líneas de investigación se concentran en Ciencia, Tecnología y Género, y Ciencia, Tecnología y Sociedad. Es integrante además de la Red de Género y del Centro Interdisciplinario Feminista de la UDELAR. Y finalmente tendremos a Florencia Palma, que es licenciada en Gestión Cultural, especializada en políticas públicas con perspectiva de género, analista del Departamento de Innovación y Emprendimiento de UTEC, docente de inicio de Industrias Creativas de UTEC, integrante de la Comisión de Diversidades y Género de la UTEC, que nos traerá una ponencia que habla sobre la inequidad de género que existe en la UTEC como una universidad tecnológica, y qué es lo que venimos haciendo desde el comienzo para intentar corregir esas inequidades y salvar esa brecha. Así que, sin más, este panelazo de mujeres académicas increíbles, le doy la palabra a Daniela. Bueno, muchísimas gracias Eliane y muchísimas gracias a los compañeros de la UTEC por armar esta actividad, en realidad estos ciclos de actividades.
y sobre todo a las colegas que componen este panel, que en realidad a mí me gustaría más escucharlas y aprender de su experiencia que estar, ¿no? Estar dialogando así, estar yo en un lugar de poder contar algunas cuestiones. La verdad que es todo un desafío, porque como les comentaba a Eliane y a los colegas que invitaron, tengo como varios sombreros, ¿no? Y todos están atravesados por la condición de ser mujer, en este caso, aunque usemos provisoriamente esta definición binaria, y lo que implica también ser mujer en la universidad, ser mujer o también ser una disidencia en la universidad, un espacio tan conservador, pero también en la ciencia y en los espacios de investigación. Y eso es un poco todas las condiciones, y todas, por lo general, cuando partimos para discutir de estas cuestiones, siempre recuperamos esa experiencia personal porque es la que nos ha marcado, y sobre todo la que nos está marcando en estos momentos. Entonces, desde ese lugar, por eso los múltiples sombreros, soy profesora en la Universidad de Buenos Aires, soy docente en la Universidad de Buenos Aires, por algunas cuestiones que vamos a hablar que tienen que ver con cómo algunas cuestiones normativas hacen que las mujeres tengamos menos acceso a las posibilidades de los cargos de mayor jerarquía dentro de la universidad. Soy auxiliar docente, esa es la categoría. Soy investigadora adjunta del CONICET, que es el órgano rector de la ciencia y la tecnología, con sede en la Universidad de Buenos Aires, donde también allí volvemos a ver, ¿no?, cómo las categorías más bajas somos mayoritariamente mujeres, y a medida que se sube en la carrera académica son los hombres los que tienen mayores posibilidades de acceso. Pero también estoy en una universidad que es una universidad, al decir de nuestra rectora, Sandra Torlucci, una universidad trans, por la forma en que fue creada. La Universidad Nacional de Artes tiene todo la Universidad de Buenos Aires acaba de cumplir 200 años, y eso nos incitó a hacernos preguntas, sobre todo a las mujeres y desde los feminismos, ¿dónde están las mujeres en la Universidad de Buenos Aires? Pero al mismo tiempo estoy atravesada por esta experiencia tan vívida de una universidad nacional. En Argentina, como ustedes saben, las universidades nacionales son públicas, gratuitas, de calidad, de acceso irrestricto, y la Universidad Nacional de las Artes como universidad cumple 7 años, pero fue formada a partir de un conjunto de institutos de arte y de conservatorios, donde estaban, ¿no?, toda esta discusión sobre las bellas artes y esa cultura, ¿no?, cultura de élite versus la cultura popular. Cumple también casi 100 años como Universidad 7, y esta propia condición de institutos y conservatorios de arte que van llegando a ser una universidad y ahí van transicionando, también la hace pensarse como una universidad trans, y que ha avanzado en cuestiones de género y diversidad mucho más que universidades que en los rankings mundial rankean como la mejor universidad o de Sudamérica, o de Latinoamérica, o de Argentina, en el caso de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, lo que vengo a compartir con ustedes es que efectivamente las feministas, los movimientos más de disidencias en nuestras universidades han tenido una tarea bastante difícil, y ha sido recién en los últimos años donde, al calor, ¿no?, de los movimientos feministas, sobre todo argentinos, en la calle, y que fueron visibilizados más masivamente a partir de las marchas del Ni Una Menos, y sobre todo a partir de la campaña por el aborto legal, colocaron en la agenda pública un conjunto de debates de larga data sobre el lugar de las mujeres, disidencias y diversidades en todas las instituciones de la sociedad, y eso permeó en la universidad. Esto decantó entonces en una discusión cada vez más profunda, que en diferentes aristas, sobre un conjunto de prácticas que están naturalizadas en nuestras instituciones y que esconden, están aceptadas también, y que esconden relaciones de poder asimétricas, y que siguen perpetuando a las mujeres, a las disidencias, a las diversidades en posiciones de subalternidad, ¿no? Y esto no tiene que ver solamente con una cuestión de diferencia, sino que estamos hablando de profundas desigualdades que se interseccionan, y que por lo tanto la lucha, ¿no?, por la ampliación de derechos es una lucha por la ampliación de derechos humanos, ¿no?, en esas condiciones. Entonces, las preguntas que voy a sobrevolar muy rápido en estos 20 minutos es: ¿dónde están y han estado las mujeres, las disidencias y las diversidades en nuestras universidades, con foco en la UBA, pero luego voy a hablar de la Universidad de las Artes? ¿Qué implica pensar una universidad desde una perspectiva de géneros? ¿Y cómo se construye una universidad feminista y antipatriarcal? La verdad que la respuesta, la anticipo, no la tenemos, la vamos construyendo colectivamente, y esa creo que es la cuestión más saliente a destacar. Son los movimientos colectivos, y es desde una estrategia y una ética feminista, ¿no?, que tiene la justicia social y que tiene la solidaridad como forma de construcción, la que permite llevar adelante estos movimientos. Entonces, la verdad que podemos colocar
la mirada en un conjunto de dimensiones, ¿no? Para pensar mujer y universidad, géneros y universidad. Yo, para pensar el caso de la UBA, y por la cantidad de tiempo que tengo, voy a hablar de una sola dimensión, que es la dimensión de docencia, pero que eso no se agota allí, sino que también podemos pensar otras cuestiones que van desde diferentes formas de desigualdad, exclusión en la carrera de investigación, cuestiones de sociabilidad y violencia de género que se dan en todos los claustros, y acá estoy usando quizás un lenguaje más a la cultura universitaria argentina, ¿no? Los claustros serían estudiantes, docentes, graduados, no docentes, digo, estamos en un ámbito rionplatense, uruguayo, argentino, que nos entendemos por cómo pensamos la universidad, pero por las dudas lo aclaro. Y la verdad que lo que buscamos es estimular esta curiosidad feminista, ¿no? Pensar las demás actividades de la universidad en todo su sentido, sobre todo, y acá vuelvo con esta discusión, en 200 años la Universidad de Buenos Aires no ha tenido una rectora mujer. Y las discusiones que voy a darle algunos poquitos números en términos de las mujeres docentes en la universidad, tienen que ver con esa imposibilidad de estar en los cargos de gestión, porque no solamente la condición de mujer afecta a la carrera académica, ingreso a partir de concursos, la posibilidad de concursos y el ascenso en las diferentes categorías que tiene la docencia, sino que también en la medida en que los estatutos universitarios atan la condición de qué tipo de docente sos, profesora o ayudante, al ejercicio de la ciudadanía universitaria en el cogobierno, para nuestras instituciones, digo, vuelvo a esto de que estoy hablando desde la cultura académica argentina, también implica una profunda desigualdad a la hora de poder conducir esos organismos colegiados de gobierno, ya sean las facultades o a nivel de rectora. Tenemos, por supuesto, y hemos tenido decanas mujeres, minorías, pero nunca en 200 años en la Universidad de Buenos Aires tuvimos una rectora mujer, que se diferencia totalmente de mi otra institución donde la conduce una mujer, ¿no? Si seguimos con las categorías binarias, pero una que es Sandra, y que tenemos a raíz de eso también un conjunto de discusiones y formas de concebir la política en la universidad y atravesar todas las dimensiones de enseñanza. Yo no quiero pecar de formalista, o mi área de estudio son los estudios de la universidad, me acerco al género o a las discusiones desde, ni siquiera como estudiosa del género, y ahí son mis colegas las que saben más que yo, sino que como parte de un conjunto de movimientos que estamos tensionando porque la universidad se abra a otras disidencias y otros cuerpos y la habiten otros sujetos que han sido históricamente subalternizados. Pero pensemos que en América Latina las universidades y la universidad como institución moderna se construyen a partir de la impronta que los colonizadores, porque fueron hombres, conformaron como espacios de élite, ¿no? Como instituciones casi que eran exclusivamente para hombres jóvenes, blancos, urbanos y pertenecientes a un sector social con alto poder adquisitivo. Y que será recién a partir del siglo XX donde las mujeres fueron accediendo paulatinamente a espacios de formación y de producción de conocimiento. En Argentina, y a diferencia de lo que pasó en otros países de la región y del mundo, la verdad que las mujeres se incorporaron a la universidad no en instituciones diferenciadas, es decir, no había universidades para hombres y universidades para mujeres, entran a la universidad junto con las universidades ya habitadas por hombres, y comenzaron a formarse en estos mismos claustros, ¿no? Que antes eran exclusivos para estos hombres de clase blanco, no urbanos, etcétera, etcétera. En el caso de nuestra Universidad de Buenos Aires, ¿no? Aparte soy graduada de la UBA, la presencia de mujeres en las facultades va a pensar recién a 20 años de su creación, y la primera graduada mujer de la UBA fue una médica, que fue Cecilia Grierson, y que se graduó allá en 1889, es decir, 60 años después de la creación de la Universidad de Buenos Aires. La Facultad de Filosofía y Letras, que también se crea por estos años, en 1896, fue uno de los primeros espacios donde incorporaron mujeres. Y ahí podemos empezar a ver que las mujeres empiezan a aparecer en diferentes disciplinas, ¿no? Científicas, no solamente en, como fue al principio, ciencias médicas vinculadas a algunas carreras, sino que de manera más amplia empezamos a ver a sus graduadas. Y ahí las tenemos.
Ahora, un dato interesante que cuando hicimos un trabajo, porque la reflexión sobre los 200 años de la UBA nos llevó a mirar a la universidad, es que las primeras mujeres universitarias en sus tesis o tesinas o trabajos finales se dedicaron a estudiar problemas que hoy diríamos feministas, ¿no? En diferentes campos de conocimiento, estas mujeres que se graduaban y que tenían trabajo final analizaban realidades y perspectivas que buscaban introducir en los estudios académicos una mirada desde las propias mujeres y también latinoamericana. Entonces, hay algo que hoy, ¿no? 100 años después, a la luz de un conjunto de debates que ya conocemos o que tenemos más en común, por ejemplo, desde los feminismos descoloniales, es interesante ver cómo ellas tenían el lugar de enunciación influyó en las preguntas que se hicieron y las respuestas que pudieron dar en ese momento. Si algo que hoy es mucho más cercano a entenderlo, en ese momento estaba allí invisibilizado, por supuesto. A su vez, estas mujeres que fueron primeras egresadas de nuestra universidad fueron activas militantes feministas, participaron en espacios que estaban orientados a la discusión del vínculo entre los feminismos y el mundo científico, también en partidos políticos, y que bregaban, ¿no?, por la inclusión de las mujeres en todas las esferas de la sociedad, pero particularmente en la política. Algo que yo como estudiosa de la universidad, sobre todo pensando en la universidad en la región y la universidad internacionalizada, en palabras de hoy, piensa en la UTEC y en lo que ustedes están armando, también estos vínculos. A ver, yo tengo una posición dentro del sistema que es estar en la ciudad de Buenos Aires. Eso ya también a mí me da una situación diferente respecto de colegas y compañeros en otras universidades, porque también sabemos que hay diferencias entre el acceso a diferentes cuestiones que podemos tener estando en una universidad, sobre todo pensando la UBA o estando en Buenos Aires. Por eso lo que digo, no quiero que se tome mal, pero en estos primeros años de la Universidad de Buenos Aires, habiendo estudiado otras cosas, se veían fuertemente estos vínculos transplatenses que existían entre nosotros y, por ejemplo, Uruguay, y que muchas de estas activas militantes feministas nuestras, que eran egresadas y se convirtieron algunas en docentes en nuestra universidad, estaban articuladas fuertemente con los movimientos feministas, por ejemplo, del otro lado del Río de la Plata, con, ¿no?, toda la efervescencia que también tienen los movimientos feministas en Uruguay en estos años. Digo, me parece que es interesante pensarlo también como parte de un circuito de circulación también de estas, no solamente de los hombres, sino que también de estas mujeres que iban ganando en militancia. Bueno, dicho todo esto, la incorporación masiva a la universidad va a alcanzarse mucho tiempo después, ¿no? Es un fenómeno más del siglo XX, avanzando en carreras, hasta generar una situación de paridad o de mayoría femenina. Hoy, las estadísticas universitarias siguen siendo binarias, hay pocas universidades que han ido abriendo sus censos a categorías no binarias y heteronormativas a la hora de contar quiénes están allí. Nuestra universidad, la UNA, es una de ellas. Pero efectivamente, si solo nos quedamos con categorías binarias, hay mayor presencia de mujeres en en todos los claustros, ¿sí? Como estudiantes, como graduadas, como no docentes y como docentes, pero que no tienen las mismas posibilidades y que en temas muy sensibles que tienen que ver con quién tiene el poder, ¿no?, siguen siendo los hombres los que están allí. Yo me estoy por pasar de tiempo, pero lo que quiero decir respecto a la Universidad de Buenos Aires es números que ustedes ya saben, no les voy a decir los números, después les puedo pasar un link a algún artículo que esté en los datos, pero efectivamente, ¿dónde estamos concentradas las mujeres en la Universidad de Buenos Aires? En nuestra universidad hay 5 categorías. 3 categorías es de profesor titular, asociado y adjunto, y lo que se llama auxiliar a la docencia, JTP, que es jefe de trabajos prácticos, y ayudantes de primera. Las mujeres están concentradas en estas 2 últimas categorías y sobre todo en la categoría de jefes de trabajos prácticos. Pues si ustedes piensan la estructura tradicional de cátedra, son las tareas de cuidado. El jefe de trabajos prácticos es el que está en el contacto con el mail, el que está pensando en el trabajo, los diferentes trabajos e instancias prácticas para llevar adelante la tarea, etcétera, etcétera. Así que se replica esta situación que al interior de una misma cátedra las mujeres son las que hacen las tareas de cuidado en ese sentido, y que tienen más dificultades por diferentes barreras visibles e invisibles, techo de cristal, suelo pegajoso, y hay diferentes cuestiones que la literatura más en clave de contar puede decirnos, están pasando estas discusiones. Pero a su vez,
esto tiene un correlato con otra situación que tiene que ver con el acceso a la posibilidad de ejercer el gobierno, ¿sí? Porque recién ahora están empezando a haber cambios normativos respecto de paridad en las listas, y no solo paridad en las listas las listas que llevan a que alguien sea decano, decana, decane o rector, rectora, y miembros de los cuerpos colegiados, que pueden ser consejo superior, consejo departamental, consejos directivos, juntas de carrera en el caso de algunas instancias. No solo que haya paridad en las listas, primero cupo, después paridad, pero también es muy importante que sea uno y uno, porque si no, ¿qué es lo que estaba sucediendo cuando se fue avanzando hacia la paridad? Es que estaban los 5 nombres, por ejemplo, de hombres arriba y los 5 nombres de mujeres abajo, y las mujeres no tenían la posibilidad de ingresar en la lista de manera competitiva, de manera de componer ese órgano de manera, ¿no?, paritaria, igualitaria, equitativa. Entonces todo eso genera profundas desigualdades, entonces imposibilidad de acceso a los cargos de mayor remuneración aparte, de mayor jerarquía. Eso imposibilita la vida política, el cogobierno, pero a su vez también en algunas reglamentaciones, y ahí vuelvo a la Universidad de Buenos Aires, también te complica esas herramientas que necesitas para el seguimiento, por ejemplo, en el caso de investigación. En la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, yo soy investigadora adjunta de CONICET, tengo un reconocimiento y accedo a un conjunto de proyectos de investigación por mi condición de CONICET, pero como mi condición docente, jefe de trabajos prácticos, y además no estoy concursada, no puedo acceder a proyectos de investigación en mi universidad porque es solo para los claustros profesores. Entonces también va generando todas estas cuestiones concatenadas. Entonces ahí tenemos una cuestión muy interesante. Seguramente mis colegas van a hablar de algo muy importante que pareció, todas estas discusiones empiezan a hacer tambalear el sistema universitario argentino y sobre todo los órganos de conducción. En el 2005 se creó una red que se institucionaliza en el 2018, que es la RUGE, que es la red universitaria por la promoción de género y contra las violencias, etcétera, etcétera. Hay mucho material de acceso libre que acaba de ser publicado, yo les dejo como el tip para que lo bajen, que es RUGE, el último libro, se presentó en nuestra Universidad Nacional de las Artes, fue muy importante en la edición, se llama El género en las universidades, y lo que quiero contarles es que un poco la trayectoria es que no solamente se discuten cuestiones centrales, estructurales, que tienen que ver con el acceso a la carrera docente, pero también a las cuestiones de gobierno, sino que también los diferentes protocolos, las condiciones de sociabilidad, la lucha contra las violencias, todo un conjunto de una batería de políticas para hacer efectivas estas cuestiones. Y hay algo que, por último, que quiero nombrar de nuestra Universidad Nacional de las Artes, que muy pocas universidades tienen, es que hemos avanzado no solo en la creación de una secretaría, creo que acá en algún momento pueden invitar a mi secretaria de Igualdad, Género y Diversidades, que participa en la RUGE, que es una genia y que nos abre el camino y las cabezas y las formas y pone todo esto en movimiento, sino que algo que aprobamos hace poco menos de un mes, en nuestro anteúltimo Consejo Superior, es el cupo travesti trans. Porque no solamente estamos discutiendo, o las mujeres pensamos para las mujeres, sino pensamos mujeres, diversidades, disidencias, y que todos tengamos las mismas posibilidades de poder transitar de la forma que consideremos justa en nuestros claustros universitarios, ¿no? Quizás me gustaría pensar o cerrar con la siguiente frase: pensar la universidad desde las disidencias, desde las diversidades, desde la condición de mujeres, desde los feminismos en sentido amplio, es revolucionar la universidad, es revolucionar una estructura que es de por sí tiende a ser conservadora, es una institución, la universitaria, que siempre está en esta puja meritocrática, de si es meritocrática o si de cuánto, ¿no?, redistribuye al pueblo, etcétera, etcétera, en función de dónde nos paremos en el paradigma, pero efectivamente debemos ir hacia una universidad que sea feminista. Esto implica que sea más justa, que vaya hacia la justicia social, tenemos que descolonizarla y poder discutir con esos otros y otras y otros que han sido subalternizados. Muchísimas gracias. Genial, Daniela. Después vamos a tener la oportunidad de hacer preguntas. La gente que lo esté mirando por el canal de YouTube de UTEC puede dejar las preguntas en los comentarios para las panelistas, y después de las ponencias se las hacemos. Gracias, Daniela. Ahora le damos la palabra a Leila.
Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, también les quería agradecer muchísimo la invitación desde el TEC, y obviamente también saludar a mis colegas, y también, bueno, vamos aprendiendo colectivamente con las diversas experiencias, así que, bueno, también agradecerle a Daniela un poco porque hizo como una especie de mapeo también por ahí de la organización de las universidades en Argentina, un poco cuáles son como, bueno, por ahí las principales problemáticas que atravesamos la mayoría de docentes e investigadoras que estamos ahí, digo, eso que va sucediendo y está bueno compartirlo. Pero bueno, en este caso quería compartir bueno, la experiencia de la universidad, de una diplomatura que comenzó este año y que estamos llevando todavía a cabo, que se denomina Acompañamiento y Abordaje Territorial de Situaciones de Violencia por Razones de Género. Y bueno, y antes de entrar un poquito en la diplomatura, también contextualizar un poco de dónde vengo, que es la Universidad Nacional de Rafaela, que también es una universidad pública, gratuita, argentina, y que también se crea en 2014, así que es muy nueva, y hay mucho camino ahí por andar, digo, no es la experiencia de la UBA, y bueno, y de la Universidad de las Artes, que también, a pesar de que es universidad hace relativamente poco tiempo, digo, tiene toda una experiencia histórica también detrás bueno, que ya la va instituyendo. Bueno, esta es una universidad que tiene 3 facultades, y más o menos alrededor de 11 carreras y 2000 estudiantes, ¿sí? Esto también es importante porque un poco circunscribir de que se trata de una universidad relativamente chica en comparación a otras, que como les digo también está haciendo un poco camino al andar, pero bueno, es interesante que se empiecen a generar, y ya viene, me parece, con una impronta del movimiento feminista y de la participación de los feminismos también al interior de las universidades, y eso está muy bueno, ¿sí? Para empezar también a ir construyendo desde sus inicios, bueno, políticas obviamente más inclusivas e igualitarias para quienes participamos. Eso obviamente no salda, ¿sí? Como un montón de brechas, digamos, existentes, y que a pesar de ser nuevas, obviamente persisten y están presentes y las podemos reconocer, ¿no? Pero bueno, esta diplomatura además tiene una particularidad de que es una acción conjunta además con el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidades de la provincia de Santa Fe, a partir, bueno, de la ministra que es Celia Arena, y a cargo también de una Secretaría de Formación y Capacitación para la Igualdad, a cargo de Lorena Batilana. Esto, como les digo, no nos resulta un dato menor porque es una acción conjunta también con el Ministerio en la provincia de Santa Fe, y también es importante mencionar que la Universidad Nacional de Rafaela no cuenta aún con una oficina o secretaría de género, y por eso, por ejemplo, esta iniciativa parte de lo que se denomina la Secretaría de Articulación, y que en otras universidades puede figurar como Secretaría de Extensión, que es más o menos, digamos, ese rol el que ocupa, y que en nuestro caso, bueno, ha sido un poco iniciativa de la secretaria Cecilia Gutiérrez, y la participación también de Julia Dalgini. Y bueno, y yo junto a otras colegas, bueno, de la universidad y del ministerio, somos un poco las coordinadoras y quienes llevamos a cargo, digamos, esta diplomatura. Y bueno, y esta diplomatura, digamos, inicia o tiene un poco la necesidad de generar un espacio de encuentro, discusión, formación, para el abordaje, acompañamiento y comprensión de diversas problemáticas que atraviesan la dimensión del género en clave territorial. Esto, digamos, es muy importante para pensar situaciones de discriminación, de desigualdad y violencia, como modos también de subordinación, que atentan también a los derechos humanos, ¿no?, de las personas. En este marco, la acción conjunta del Ministerio de la Universidad, entonces, procura promover un espacio de formación de conocimientos técnicos, marcos conceptuales y herramientas para el abordaje y problematización de distintos modos de subordinaciones y violencias. Y también, esto me parece que también es bastante clave y es como algo bastante específico de esta diplomatura, intenta recuperar experiencias territoriales a los fines también de promover discusiones, reflexiones, posibilidades de intervención en entornos situados, ¿sí?, con características y expresiones singulares. También un poco esto que decía Daniela, no es lo mismo, digamos, Buenos Aires que lo que puede ser
la provincia de Santa Fe, que pese a que obviamente está ubicada en una región central, y eso también le otorga muchos privilegios, bueno, también se aleja a veces un poco de lo que puede ser Buenos Aires en cuanto a oportunidades o debates, o yo pienso en la misma universidad que está radicada también en una ciudad relativamente chica, en donde los movimientos y también las militancias no son lo mismo, los colectivos, digo, no tienen la misma puja que en ciudades más metropolitanas. Esto también es como algo bastante característico, porque también son espacios más conservadores y que implica un trabajo de construcción bastante importante. Digo, no es tan sencillo, hay como debates ya saldados en otros espacios que no necesariamente acontecen en estos espacios como un poco más pequeños, con otro tipo de tradiciones. Bien, es importante también que esta diplomatura tiene una propuesta de pregrado, que prioriza la formación y capacitación de personas que, independientemente de la formación, ¿sí?, el nivel educacional alcanzado, porque hay personas que digo, no tienen no tienen una carrera universitaria, o no llegaron a cumplimentar los estudios secundarios, ¿sí?, independientemente de eso, se desempeñan en ámbitos públicos, en organizaciones sociales, comunitarias, de la sociedad civil, en instituciones estatales u otros ámbitos, como también barrios o zonas rurales al interior de nuestra provincia, y donde justamente, digamos, la propuesta apunta justamente a poner en cuestión y de construir prácticas institucionales, e incorporar también la perspectiva de género a prácticas que no necesariamente se vinculaban desde este lugar. Bueno, la formación también es gratuita, ¿sí? El inicio, esto es interesante, el inicio de la propuesta formativa contemplaba un cupo de 30 personas, ¿sí? Pero una vez abierta la inscripción, ante la demanda y los primeros datos, se amplió la participación a 300 personas, priorizando perfiles de personas que se desempeñaran en instituciones estatales, sociales o comunitarias, como les contaba, al interior de la provincia de Santa Fe. Esto es para personas que residen en la provincia de Santa Fe, no se abrió a otras provincias del país. Pero finalmente, a partir de los datos de preinscripción, que seguían llegando, bueno, solicitudes para poder cursar esta diplomatura, que también no es un dato menor que sea gratuito, porque en general, todo lo que es, por más que sea de pregrado, todo este tipo de formaciones suelen tener un costo económico. Entonces, esto también es importante, pero bueno, dada la demanda entonces que tenía la diplomatura, se quitó el cupo y se extendió a todas las personas que quisieran participar, considerando claramente que había una necesidad y una demanda en torno a la formación en estas temáticas. Así que en esta primera corte se anotaron 1.850 personas. Es un dato muy, muy grande dentro del territorio provincial. Actualmente más o menos la sostienen cerca de 1.000 personas, igual es un montón, son un montón, de diferentes localidades y departamentos de la provincia, y obviamente con una diversidad de perfiles y también expectativas hacia la diplomatura. Es una propuesta formativa de 7 meses, de carácter, bueno, intensivo, porque lo desarrollamos todas las semanas, y obviamente producto de la pandemia, digamos, comenzó teniendo una propuesta ya desde el inicio virtual, pero que después, dada la extensión de la matrícula, bueno, que sea virtual, digamos, habilitó la participación de personas que pudieran pertenecer a distintas localidades y departamentos del interior de la provincia. Pero sí obligó a repensar también como la propuesta pedagógica, dado como que las plataformas institucionales, Meet, Zoom, o las plataformas que solemos usar, digamos, no daba el número para poder incluir a esa cantidad de personas. Entonces ahí la opción fue utilizar un Zoom para, bueno, docentes, coordinadoras, quienes estamos, digamos, en el trabajo, y hacer una retransmisión, como estamos haciendo aquí, vía YouTube, que se aloja también al interior del canal de YouTube de la Universidad Nacional de Rafaela, y que también lo que permite es un acceso
a personas que, bueno, que no necesariamente estén cursando las diplomaturas, pero quedan como clases también abiertas para toda la comunidad y personas interesadas. Como a su vez personas que muchas veces no pueden seguir los encuentros sincrónicos. Bueno, vale ahí mencionar que una de las tareas que realizamos las coordinadoras tiene que ver con poder establecer canales de diálogo también fluidos, como un diálogo constante entre los chats y los comentarios que se dan en YouTube, con las docentes invitadas, que bueno, para poder justamente ahí establecer diversos puentes, y bueno, pensar también colectivamente el espacio, ¿sí? Como los interrogantes y todos que van surgiendo. Bueno, la propuesta un poco se divide en 3 grandes módulos, que contienen, bueno, 3 unidades cada una, y cada una de estas unidades a su vez se compone de 3 encuentros. 2 de estos encuentros son más teóricos, y un encuentro es más de orden práctico. Y entonces, en los encuentros teóricos siempre se convoca también a especialistas en las temáticas, según los módulos y las unidades, y en estos encuentros prácticos la propuesta se centra en convocar a referentes territoriales, por este CARIS que les decía que también tiene la diplomatura, y que abordan, bueno, y en general se abocan a acompañar o atender situaciones de violencia por razones de género, desde como una lógica más de taller, socializando, compartiendo experiencias, bueno, y este tipo de acciones. Así es una propuesta que también lo que insta es a la reflexión colectiva y a transversalizar esos contenidos teóricos también, desde las experiencias, las problemáticas y las diversas situaciones también que se van viviendo en clave territorial a la hora de pensar, digamos, todas estas problemáticas, ¿no? Y bueno, en términos un poco ahí de la formación, la diplomatura inicia con un módulo sobre géneros y diversidades, ¿sí? A los fines, bueno, de empezar a repensar estos términos de que hablamos, las diferencias de instancias colectivas, las reivindicaciones, bueno, cómo esto se ha ido produciendo también en nuestro país, como las normas regulatorias, digamos, con las que contamos. Un segundo módulo dedicado más bien a pensar el derecho a vivir una vida libre de violencias, e introducir ahí la problemática de las violencias, las modalidades, cómo están tipificadas también normativamente, o como expresiones cotidianas de machismo, de micromachismo, generar también un espacio de debate e intercambio de experiencias para el diálogo y las problemáticas en el territorio, y después un tercer módulo sobre territorios, redes de intervención, que lo que procura ahí es pensar una aproximación a la noción de territorio, cartografiar, ¿sí? Patrones poblacionales, pensar el trabajo de las comunidades, transversalizando la perspectiva de género, y bueno, la aproximación también a la gestión y a las políticas públicas, bueno, y a las redes preexistentes en las comunidades, desde la psicología comunitaria u otro tipo de entramados ahí para pensar también cómo pensar estas cuestiones al interior de los territorios. Y después, bueno, hay instancias también de evaluación, ¿sí? Cada uno de estos módulos tiene una instancia de evaluación, que es lo que también nos permite como la parte formal, después luego también para cuando finalice poder acreditar, digamos, la diplomatura, y un trabajo final integrador, que lo que apunta es a formular un proyecto de intervención, de prevención de violencias, o de abordaje de situaciones de violencias en organizaciones, en instituciones, que, bueno, que pudieran desarrollarse a modo hipotético, ¿no? Y bueno, esto es un poco el marco de la diplomatura, pero no queríamos como también dejar de vincularlo un poco a las cuestiones que también hizo mención Daniela, que tiene que ver a otras propuestas también, digamos, que se entretejen al interior de la universidad, y que se lleva adelante en materia de género y equidad. Por un lado, nos parecía importante destacar que, bueno, que el año pasado se aprueba el protocolo también de actuación ante situaciones de violencia y discriminación en la Universidad Nacional de Rafaela. Bueno, esto también lo lleva adelante un poco la Secretaría de Articulación, en el marco de las reuniones que las universidades también mantienen con la RUGE, ¿sí? Con la Red Universitaria de Igualdad de Género contra las Violencias del Consejo Interuniversitario Nacional, el CIM, en Argentina, que el CIN es un órgano
que nuclea todas las universidades nacionales de Argentina, y que entonces es muy importante ahí el rol de la RUGE, porque bueno, es una iniciativa, ¿sí?, de los movimientos feministas al interior de las universidades, y que piensa también en acciones concretas, y piensa las cuestiones de violencia, bueno, muchas de las cosas que Daniela nos estaba contando, en fin, de promover, garantizar y transversalizar la equidad de género. Y por otro lado, también pensar, y esto digamos también es como muy propio de nuestro país, pero que también sirve para pensar una problemática que, como iniciamos con Elian informalmente hablando, el lugar de las violencias ocupa lamentablemente un lugar predominante, muy presente, que se manifiesta de diferentes maneras, de lo cual, digamos, el Estado argentino ha ido también a lo largo de los años promoviendo, a partir obviamente de las iniciativas y las acciones colectivas, y las demandas, las diferentes demandas, diferentes políticas en las cuales también se articulan este tipo de formaciones. Acá, por ejemplo, la ley que conocemos como Ley Micaela, ¿sí?, que se pronuncia en 2019, ¿sí?, establece la capacitación obligatoria de género y violencia de género para todas las personas que se desempeñen en la función pública, incluida la universidad. Se llama así en conmemoración a Micaela García, ¿sí?, una joven entrerriana de 21 años que fue asesinada, que fue víctima de un femicidio, y que bueno, esta ley promueve las instancias de formación, de construcción, de desnaturalización y problematización de problemáticas relativas al género y a las violencias. Y bueno, y la universidad acá se establece como un eslabón clave, como un agente estratégico, ¿sí?, para instituir prácticas que propicien el reconocimiento y el ejercicio de derechos de miles de personas, siendo imprescindible en esta tarea la incorporación de esta perspectiva de género y la comprensión del carácter interseccional también del fenómeno de la violencia. Por eso decíamos que la ley Micaela, ¿sí?, acompaña y articula con la formación integral que se propone desde la diplomatura, como también el propio protocolo de la universidad para actuar en términos formativos y también de prevención, para evitar también llegar a situaciones extremas, ¿sí?, que impliquen denuncias u otro tipo de intervenciones, o donde haya que lamentar bueno, diversas situaciones de desigualdad. La idea es justamente, con la ley Micaela, con la ley de educación sexual, o sea, empezar a generar estos espacios desde las primeras infancias y desde lo que nos toca a las universidades para, bueno, apuntar a la equidad, a la igualdad y a, por supuesto, eliminar las violencias de las distintas maneras en que se manifiestan en nuestras vidas, sobre todo para las mujeres y las diversidades, ¿no?, que son como los grupos siempre como más afectados. Así que bueno, les agradezco mucho la atención y después quedo abierta a las preguntas que puedan generarse. Gracias. Bien, Leila, muchas gracias. Fue súper ilustrativa tu ponencia. Gracias por presentarnos también esta formación. Seguro que hay gente que está interesada en hacerla, y si ya está disponible en la página de YouTube de la Universidad de Rafaela, las podemos dirigir hacia allí. Entonces, seguimos con Soledad. Adelante nomás. Hola, bueno, buenas tardes. Es un gusto estar acá y la verdad que felicito esta iniciativa de la UTEC. Estuve hace creo que un año visitando la UTEC y bueno, con la gente por el tema de cuidados, y la verdad que una veces cuando llega nos pasaba esto que nos decían, bueno, en realidad nadie hace mucho la conexión, ¿no?, entre estas universidades tecnológicas y género o cuidados, que es el tema que, y en realidad en cualquier universidad creo que pasaba. Cuando la Secretaría de Cuidados iba a preguntar sobre qué estaban trabajando en temas de cuidados, se encontraba con que hacían mucho más de lo que sabían. Así que creo que bueno, que está bueno.
Yo, bueno, asocio el tema de los cuidados con género porque no solo claramente están relacionados, sino que aparte creo, hoy por hoy, que nosotros en Uruguay también hemos avanzado en la creación de un sistema de cuidados y ustedes en Argentina lo están tratando de impulsar en este momento, que es muy importante que las universidades no solo participen en el pienso de ese diseño, sino que lo incorporen como una práctica propia, ¿no? Que a veces y ahí por eso después dejo más a María que les cuente más qué pasa en la universidad en Uruguay, pero sí claramente ya está identificado, por lo mismo que todos ya los datos que son públicos, de que esas brechas que uno va encontrando después en el mercado laboral parten de que, bueno, de que ya desde el punto de partida no solo el mercado laboral tiene sesgo de género, que no permiten que las mujeres puedan desarrollar su potencial, sino que ya desde la universidad mismo, y aún aquellas que como las que me precedieron, que se dedican su tiempo a trabajar en la universidad, también sufren de estas barreras, ¿no? A veces creemos que eso es como un lugar inmaculado, ¿no? Y tenemos tanto cariño por la universidad, más si es pública, que creemos que, bueno, que eso malo ahí no pasa, pero sí pasa, como pasa en las casas y como pasa dentro de las propias familias, así que me parece muy importante visualizarlo. Yo quería traer acá un tema que es el tema en que yo más me especializo, que tiene que ver con esto del mercado laboral y cómo justamente la educación terciaria hace ese diferenciar a las mujeres. Nosotros hemos hecho estudios pensando, bueno, en estas brechas de género que se generan en el mercado laboral y qué factores la explican. Y podríamos decir que claramente las mujeres que adquieren un nivel de enseñanza terciaria tienen no solo una tasa de actividad más alta en el mercado laboral y después enfrentan el techo de cristal, ¿no? Esa desigualdad, sino que a su vez eso les permite amoldarse a ese mercado laboral tan androcéntrico que te exige como si fueras un trabajador sin responsabilidades familiares, o sea, el clásico inserción laboral de un varón. Entonces yo creo que por eso el fenómeno que nosotros hemos mostrado acá en el Cono Sur, Argentina, Chile, Uruguay tienen parámetros muy, muy similares, de que en los 90 las mujeres se insertan al mercado laboral y logran avanzar y definir como ese cambio en el modelo de roles de qué hace el hombre y qué hace la mujer, de última porque asumieron un rol que no es el propio, no es el propio en términos de cómo está definido desde el punto de partida la distribución de los roles de género. Claramente no es el que desean, ¿no? El que sea propio no quiere decir que ese no sea decidido, es impuesto. Y bueno, y claramente, dado que nuestros mercados laborales aparte están muy segmentados, ¿no? Que esa es la diferencia de América Latina, porque a veces también copiamos prácticas del norte o de Europa, pero claramente los mercados laborales de ellos son muy distintos a los nuestros, nosotros tenemos segmentos muy altos, entonces nosotros lo que identificamos en esa investigación es que vos tenés o aquella que logra tener ese nivel educativo terciario y costear, ¿no? Todo lo que la organización de los cuidados te pide, porque en realidad hay poco apoyo desde el Estado o desde las universidades o desde el mercado laboral. Y cito las universidades por eso, porque también para uno conseguir un horario o para tener acceso, ¿no? A ciertas preferencias a veces dentro de la universidad, no bastaba con ser madre, había que tener un trabajo remunerado, me acuerdo que había que traer el recibo, ¿no? Diciendo que yo tengo un trabajo y por eso preciso, ¿no? Adecuar mi jornada a tal horario. En realidad y con esto del sistema de cuidados en Uruguay se empezó a visualizar cómo también el tema de los cuidados, el ser madre o padre también tenía que generar como ese tipo de distribución de responsabilidades y que la universidad asumiera que bueno, que probablemente hay que priorizar también a aquellos que tienen que organizar su jornada formativa en función de estas responsabilidades que son buenas para la sociedad. Y entonces traía esto porque justamente la investigación que se ha hecho, y sobre todo pensando bueno, hacia dónde uno quiere ir, ¿no? El mundo de la prospectiva, que piensa mucho en esto del futuro, lo que sí tenemos claro es que si seguimos como estamos, no vamos a generar igualdad, o sea, el mundo va a seguir siendo desigual y cada vez más desigual, y más nuestras economías. Entonces, para poder llegar ahí, yo pensé en un momento, bueno, no le podemos pedir a todas las mujeres que tengan el nivel terciario para poder costear ese costo que genera solventar los cuidados, sino que lo que hay que hacer es tratar de, por un lado, que la universidad se acerque, ¿no? A esos otros estratos, pero también hacerla más amigable y al mercado laboral también. Y nosotros hoy por hoy, en este proyecto que ustedes mencionaban, que estamos coordinando, estamos dando apoyo en particular tanto a los quienes están en la enseñanza secundaria, ¿no? En el ciclo básico, de primero a tercero, a aquellos, sobre todo adolescentes que han tenido alguna dificultad para sostener su inserción educativa, tanto porque desertaron o tienen una inserción intermitente o tienen algún problema
de formación base que les hace difícil seguir los cursos, ayudarlos con un soporte, ¿no?, de psicopedagógico que también apoye dentro de las familias. ¿No? Estoy pensando porque capaz que en la universidad también pasa de esto. Yo creo que en Uruguay nos estamos en la universidad pública, pero probablemente hay muchos que quedan en el camino. Creo que aparte, por ejemplo, yo fui a la universidad, a la Facultad de Ciencias Económicas, y claramente hay un nivel de inscripciones que después no se ve reflejado en los egresos, o sea que claramente hay una deserción, y a veces muy temprana, porque uno podría decir, bueno, si uno deserta cuando ya está transitando la mitad, capaz que algo adquirió y para algo igual te sirvió. El tema es cuando ingresan, ¿no? Haces todo un esfuerzo de desarrollar cursos para que después te queden capaz que a mitad de año, y ahí creo que habría que poner por eso más el foco desde las instituciones educativas también a esto de, bueno, prestar atención qué pasa con esas deserciones, ¿no? En qué medida pueden tener que ver con estos roles, bueno, impuestos, y muchas veces nosotros lo que se identificaba acá en secundaria es que hay claramente una diferencia de por qué desertan hombres y mujeres, y las mujeres jóvenes muchas veces están en cargo de este tema, ¿no?, de los cuidados y de los cuidados de sus hijos o de hermanos, familiares, etcétera, ¿no? Entonces, como hay este vínculo con la familia, que acá lo está dando una ONG que trabaja con los temas de infancia y adolescencia, pero que bueno, puede ser cualquier institución, es muy útil también para que desde la familia comprendan la importancia, ¿no?, de la formación. Porque a veces la necesidad de la urgencia del ingreso, del trabajo, hace también, ¿no?, que deserten. Nosotros también nos hablaban de los temas de la safralidad, por ejemplo, el trabajo safral, que también lleva a que muchos jóvenes, ¿no?, en esas oportunidades de ingreso dejan la enseñanza y bueno, y claramente después se retrasan en sus estudios. Entonces, me parece que hay que valorar mucho las posibilidades primero de que se puedan formar y sostener esas formaciones, como una combinación de esas dos patas. Y por otro lado, sí, seguir trabajando desde la universidad para ayudar a transformar no solo la propia universidad, por eso que contaban recién las compañeras, de que bueno, sigue siendo ¿no?, sesgada y teniendo estas barreras. Tenemos problemas claramente en la corresponsabilidad con los cuidados en todas las fases de la vida, o sea, sabemos que nuestras sociedades van envejeciendo, Argentina, Uruguay, Chile, todos vamos a sufrir el mismo drama, ¿no?, de que, bueno, de que el envejecimiento trae como colaterales más carga de cuidados. Ojalá que no sea necesario, pero sabemos que eso pasa, que hay enfermedades degenerativas o crónicas que llevan a sobrecarga también de cuidados, y que, bueno, que si no hay un sistema de cuidados que lo resuelva, claramente recae sobre los hombros y las espaldas de las mujeres mucho más que de los hombres. A su vez, también claramente ese tipo de cuidado es mucho más feminizado, porque cuidar hijos o cuidar niños, y sobre todo si son niños saludables, es mucho más compartible que cuando son niños o con discapacidad, que a veces también nos encontramos con ahí mucho más hogares monoparentales, femeninos, que se tienen que hacer cargo de ese todo. Entonces, aparte de adaptar, ¿no?, la universidad para que también más jóvenes con discapacidades, con distintos tipos de discapacidades puedan acceder a ella, sino que también adaptarla a que las mujeres y los varones sean más corresponsables con los cuidados, siendo un ejemplo la propia universidad en eso. Y bueno, entonces, ¿por qué venía toda esta argumentación? Porque en realidad cuando uno identifica esas brechas que se generan entre las mujeres, nosotros identificamos que las brechas se corresponden con brechas también educativas, y las brechas educativas, como las brechas ocupacionales, no solo se explican por la orientación que eligió, sino también por qué oportunidades te da el mercado laboral. Entonces ahí el mercado se mantiene segmentado o segregado también porque es donde encuentran como más facilidad de ingreso, y claramente en lo que generalmente se le llaman aquellos sectores de punta o aquellos donde se buscan promover. Acá en Uruguay, hablando de la perspectiva, estaba pensando, bueno, en 10 complejos productivos. Si uno iba y miraba quiénes estaban ahí de las mujeres, claramente se mantenían en ciertos puestos segregados, como son la administración, ese tipo de trabajos, y aparte en jornadas laborales más reducidas, generalmente a edades más jóvenes, y después dejan, ¿no? O sea, después de los 45 años ya no estaban ahí, entonces quiere decir que hay un tema vinculado con la carga de los cuidados y lo que exigen esos sectores de punta. Entonces también hay que mirar ahí, ¿no?, cómo se organiza. Yo creo que lo que más nos precisamos estudiar es cómo se organiza el trabajo en estos sectores que muchas veces promovemos que hacia ahí tiene que ir el empleo, y bueno, y favorecer también que eso, ¿no?, que sean más corresponsables desde las propias empresas con estos cuidados y tengan ¿no?, para el bien de la sociedad, no solo el permitir que esas mujeres puedan explotar su potencial, sino también permitir que toda la sociedad se impregne más de ser corresponsable con esa parte que es tan importante de los cuidados. Así que otro de los programas que estamos
desarrollando en este proyecto tiene que ver con empleabilidad y cuidado, justamente para mujeres de sectores más vulnerables. Ahí se está desarrollando tanto en Paso de los Toros, que es donde está instalada la nueva UPM, y también acá en Canelones. En Canelones con todo el tema TICS, porque también supuestamente va a venir un Google a instalarse ahí, y hay muchas mujeres de sectores más vulnerables que pueden tener una formación, por ejemplo, para tareas de testing o otro tipo de funciones que se requiere, y bueno, y en general para tener un empleo, y en el caso de allá de toda la zona de influencia de UPM, no para que trabajen directamente necesariamente en UPM, sino también para que puedan dar servicios, ¿no? Porque toda la zona esa se ha desarrollado. La idea de este programa que se desarrolla con IMujeres, y el MIDES también tiene el programa Uruguay Crece Contigo, que está derivando mujeres para que hagan este tipo de cursos. Lo que se está buscando es fortalecer a esas mujeres desde el yo, ¿no? Desde el qué importante soy yo, no solo para cuidar, ¿no? de quienes dependen de mí, sino también para tener un proyecto de futuro, que ese es otro tema también me parece importante, pensando en estas mujeres de los estratos más vulnerables, que a veces no se visualizan ellas como quienes pueden tener derecho a ingresar al mercado laboral, tener un ingreso y tener una... y bueno, y la misma empresa y la Fundación UPM nos planteaban estas dificultades, ¿no? Que tienen muchas veces con las mujeres en sectores ahí como los viveros, que disertan por las relaciones que se dan dentro del hogar de pareja y el tema de los cuidados. Así que creo que podemos estar pensando también que la Universidad de la República y la UTEC está en el interior, cómo facilitar también bueno, que estos temas que a veces son básicamente, como decíamos hoy, de acompañamiento, también en el acompañamiento al empleo es muy importante no dejarlas solas, ¿no? No pensar que, bueno, así como hicieron las que llegaron al nivel terciario, las otras también se van a poder adaptar a este mercado laboral, no es fácil adaptarse y se requiere apoyo. Entonces creo que ahí también está bueno que tengan como esa mirada abierta desde la universidad para saber, bueno, también en UTEC, también en otros lados, cómo es que llegan y cómo es que logran sostener esa inserción, y después, ¿no? También cómo se puede apoyar, como esas que decían hoy, ¿no? Las tareas de extensión que hace la universidad hacia afuera, bueno, cómo nos imaginamos también mecanismos de apoyo para que esas mujeres puedan sostener el empleo cuando se dan estas inversiones tan importantes que cambian, ¿no? Cambian todo esas ciudades, los pueblos aledaños, etc. Así que bueno, yo simplemente quería darles como esta mirada así como más general, porque creo que claramente si uno se tiene que pensar en cómo lograr, ¿no? Que más mujeres lleguen y logren transitar senderos de empoderamiento, como decimos, hay que hacerlo también con cambios en todas las normas, ¿no? A veces lo veíamos eso con María, que son esas normas más ocultas, ¿no? Que nadie cuestiona porque es así. Yo me encuentro muchas veces con eso, ¿no? Y dice, bueno, pero esto es así, ahora no puedo, ¿cómo hago para adaptarlo? Porque ya es así, ¿no? Es así porque cuando se creó no se miró que había que hacerlo de otra forma, y bueno, ahora hay que repensarlo. Y yo creo que en eso está, ¿no? El repensarse todo el tiempo, como planteaban también las dos chicas que me precedieron. Así que nada, le dejo a María para que complemente con su mirada desde la universidad. Gracias. Gracias, Soledad, recontra interesante lo que planteas, digo, y además en el caso de UTEC, la interseccionalidad del interior, ¿no? Digamos, es un elemento que es aún más trascendente en esto de las brechas y de las normas no dichas, ¿no? Entonces, la UTEC también tiene un rol, entiendo yo, muy importante de remover barreras culturales de acceso para las mujeres a este tipo de carreras tecnológicas. Pero como decís tú, si después en el mercado laboral no hay lugar para las mujeres o las condiciones de acceso son difíciles o son dificultosas, también hay un tema ahí para analizar, sin duda. María, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Nada, las compañeras, muchas gracias por la invitación, me encanta poder participar de estos espacios así, intercambios y de debate, me parece que está bueno como para pensar también juntas, bueno, cómo vamos transformando, cuáles son las estrategias que vamos diseñando para justamente interferir, hackear nuestras universidades por dentro. Bueno, yo como tenía poco tiempo, pensé, bueno, ¿qué presento? Y un poco la presentación que les voy a hacer apunta en clave, bueno, a ver cuáles han sido estos avances de incluir la perspectiva de género en el ámbito de la UDELAR particularmente, y cómo también a partir de estos avances empiezan a haber como también nuevos desafíos, que creo que es parte de justamente ir, y también muchas veces
tensiones, ¿no?, al respecto, y que son necesarias verlas porque también sobre ellas tenemos que trabajar al interior. Voy a coincidir con algunos de los puntos que traía Daniela, primero en que, bueno, el Río de la Plata a nivel de movimiento feminista, pero también movimientos feministas o de mujeres dentro de la universidad es como un espejo, y yo creo que ahí, para nosotras, por ejemplo, ahora RUGE es una red súper importante que está generando como mucho debate, y a partir de la pandemia y de la mayor comunicación virtual, por suerte podemos estar más comunicadas, y me parece que es importante, ya todas lo mencionaron, ¿no?, en esto de decir, bueno, la universidad se ubica en un contexto social, económico, cultural, y por lo tanto no es ajena a las desigualdades que se producen en ese contexto, y obviamente es necesario profundizar, bueno, al respecto de cómo se producen estas desigualdades, porque como institución particular de educación superior tiene sus propias características, ¿no? Pero me parece que hay un punto bien importante, que yo lo veo así como universitaria, como docente, y coincido con una cosa que mencionaba Daniela, que yo creo que lo que sucedió también es que a partir de esta mayor revolución feminista en la calle, desde el 2015-2016, ¿no?, yo creo que eso cuestionó de alguna manera también, y permeó justamente como las acciones que se impulsaron particularmente en nuestras instituciones de educación superior, en la universidad estoy hablando particularmente, porque de hecho, desde ese periodo hasta esa parte se han sucedido un montón de acciones y de diseños de políticas y de transformaciones que no se habían sucedido en mucho tiempo anterior, a pesar de reconocer que los estudios de ciencia, tecnología y género llevan hace más de 30 años poniendo evidencia sobre la mesa sobre las desigualdades, las distintas desigualdades de género que se suceden en estas instituciones particulares. Entonces me parece que eso es sumamente relevante, mirarnos en el contexto, y bueno, ya esto último que traían sobre también esta diferencia entre el contexto en el interior y el contexto en la ciudad, que también eso es importante para pensar en las estrategias. Y también pensar, yo en una presentación que me había armado había puesto como esta imagen clásica del laberinto, ¿no?, que todas las trayectorias, que es una metáfora que se utiliza mucho dentro de las universidades, y que tiene que ver justamente en que las trayectorias académicas de las investigadoras, de las estudiantes, de las funcionarias, de todas las mujeres que habitamos las universidades, nunca va a ser lineal, ¿no?, nunca va a ser como directa, sino que siempre está esta imagen de laberinto, lleva a la idea esta de múltiples barreras que se van sucediendo en diferentes momentos de la etapa, ya sea de la formación, de la construcción de la carrera, ¿no?, y de la consolidación de esa carrera. Es lo que se llama también las desventajas acumulativas, ¿no?, y que eso va justamente agravando y reproduciendo estas desigualdades de género al interior de la universidad. Y tomo esto último que decía Soledad, y es que muchas veces se piensa, no, bueno, esto, la construcción institucional o la estructura universitaria es así, se construyó así, y bueno, para las universidades como las nuestras que llevan muchísimos años, ¿no?, también es como bien difícil poder decir, bueno, pero esta es una construcción, y por lo tanto es una construcción que realizó alguien, y tenemos esta capacidad de transformación. Y ahí voy a tomar una idea que me parece muy poderosa de Sandra Torlucci de RUGE, que ella habla sobre la segunda reforma universitaria como marco para justamente la reforma en donde las políticas de género al interior de la universidad tienen que tomar el protagonismo de generar esta reforma universitaria. Acá en Uruguay adaptado podríamos decir que esto sería la segunda reforma, haciendo alusión a la primera reforma universitaria de Córdoba, ¿no?, y eso es lo que significó para nuestras universidades públicas. Acá un poco adaptado a nuestra Universidad de la República, diría la tercera reforma universitaria, porque nosotros en el 2008 iniciamos un proceso de que se llamó segunda reforma universitaria, a partir del rectorado de Rodrigo Arocena, y que llevó 10 años, en donde, bueno, se buscó justamente acercar a la universidad a los problemas sociales de su contexto, y esta sería una tercera reforma. A mí me parece súper relevante en esto de pensar cómo las políticas de género y el diseño de transversalizar las políticas de género significan, sin lugar a dudas, una reforma, o es un proceso de reforma al interior de nuestras universidades. Y también que muchas veces no se toma en cuenta, a veces sí está presente en el debate, pero está bien, nosotros
nos interesa que las mujeres puedan acceder a la universidad y tener una igualdad de oportunidades, no solo al acceso al estudio, sino al desarrollo laboral que tienen dentro de la institución, pero tengamos en cuenta también de que el no acceso de las mujeres a la universidad, o también estas desventajas acumulativas que van trancando su recorrido, también inciden muy fuertemente en lo que la universidad produce de conocimiento, en las preguntas que se hacen, ¿no? En cómo se desarrolla el conocimiento. De hecho, también hay estudios al respecto, dice, bueno, equipos más mixtos, interdisciplinarios, con distintas perspectivas, ¿no? Que se hagan diferentes tipos de preguntas, son necesarios para justamente producir mayor conocimiento. Y muchas veces lo que sucede es que, obviamente, que existan más mujeres, y que también eso lo hemos visto, no quiere decir que exista mayor igualdad de género, porque estamos hablando de otra cosa, ¿no? Estamos hablando de transformar las normativas y los roles, ¿no? Que hombres y mujeres ocupamos en la sociedad, pero sin lugar a dudas es necesario también que más mujeres, o que esta perspectiva de género se involucre dentro de la institución, justamente para pensar en nuevas preguntas de conocimiento. Estaba pensando ahora lo que decía Soledad, bueno, desarrollos dentro del interior del país, ¿no? En algunos programas, seguramente se necesita mucho más conocimiento y preguntas de investigación al respecto de, bueno, cómo las mujeres podrían insertarse, en qué sectores laborales, qué capacidades necesitarían. También esas preguntas son necesarias. Bueno, y en relación a los avances, yo les quería mencionar como 3 cosas puntuales. Primero, algo que venimos avanzando en la Universidad de la República. Yo trabajo en la Comisión Sectorial de Investigación Científica, participo en la red temática de género, que desde el 2001 existe en la universidad, y ahora recientemente, inaugurando, existe el Centro Interdisciplinario de Estudios Feministas dentro de la universidad. Es un centro que fue financiado por el Espacio Interdisciplinario, y que nos pone súper contentas, porque en ese espacio buscamos planificar como distintas actividades entre, bueno, una maestría de género y feminista, que la universidad no la tenía, y que era un debe, ¿no? Al respecto. Y particularmente con este punto les quiero traer algo que recién salió, y es la creación de un observatorio de igualdad de género dentro de la UDELAR. Se votó recientemente en el último consejo directivo central de la UDELAR la aprobación de este observatorio, y con este observatorio lo que se busca es, bueno, la universidad ha avanzado muchísimo en sus estadísticas, en la recolección de datos, que es fundamental, y también muchas veces en los datos, o en la profundización de algunas investigaciones, porque los datos para nosotras también no solo son los datos cuantitativos, sino también el aporte de análisis e información cualitativa al respecto de cómo se producen estas desigualdades, pero muchas veces lo que sucede es que todos estos datos están dispersos, ¿no? Y que no logran como sistematizarse para entender cabalmente, o para reconocer efectivamente cómo se presentan estas diferentes brechas de género interseccionales al interior de la universidad. Entonces, bueno, entender con qué datos contamos para justamente identificar cómo se producen estas brechas, y también qué efectos producen estas brechas en la población que habita la universidad, porque también ahí pensamos no solo en docentes, sino estudiantes, funcionarias, ¿no? Que transitan por ese. Nos parece que es fundamental, porque de alguna manera esa evidencia genera también insumos necesarios justamente para la construcción de políticas, o para el diseño de políticas específicas que precisamente buscamos generar para transformar esas estructuras. Fortalecer ese sistema de datos para nosotros es fundamental, y de hecho la universidad, en esto que digo, ha avanzado bastante en empezar a incorporar como estas nuevas dimensiones. Por ejemplo, particularmente esto último que traía Soledad, la dimensión de cuidado. Yo creo que, bueno, a partir también del desarrollo de lo que fue el Sistema Nacional Integrado de Cuidado, yo creo que todas las instituciones públicas principalmente se vieron también interpeladas por este sistema, y de hecho la universidad ha tenido muchas conversaciones con el Sistema Nacional Integrado de Cuidados en cómo, bueno, ser la universidad también un actor que asume la corresponsabilidad de los cuidados, ¿no? En conjunto con los varones y las mujeres, porque entendemos que ese es un problema, es una de las barreras de esas desventajas acumulativas que las mujeres tienen para poder avanzar en sus estudios y para poder avanzar en sus trayectorias laborales, ¿no? Y en este sentido me parece súper interesante. Hay un estudio justo de unas compañeras de la Universidad Nacional de Córdoba
que plantea esta idea de que no existe, romper con esta idea de una única trayectoria exitosa, ¿no?, de las mujeres dentro de la universidad, ¿no?, rompiendo también con esta idea meritocrática y de trayectorias universales, ¿no?, sino que, bueno, empezar a reconocer las múltiples trayectorias y que todas son válidas, y si no tomamos en cuenta esas múltiples trayectorias, vamos a generar mayores desigualdades. Y obviamente que los cuidados ahí es una dimensión clave para comprender justamente cómo se van pensando esas distintas trayectorias. No voy a hablar de cifras porque lamentablemente, a pesar de las diferencias culturales, este es un fenómeno que se repite, ¿no?, en todas las universidades. Sabemos que las mujeres hace más de 30 años son mayoría en acceso a la matrícula universitaria, pero sin embargo, cuando empezamos a ver los lugares, y bueno, justamente pensando en la UTEC, muchas de las carreras tecnológicas todavía siguen habiendo brechas en la participación de las mujeres dentro de esas carreras tecnológicas, y esto también tiene que ver mucho con el prestigio que ese sector tomó, ¿no?, a nivel del mercado y del sector de trabajo, que de alguna manera fue también expulsando y alejando a las mujeres de ese sector. No siempre las mujeres fueron tan pocas dentro de Facultad de Ingeniería, por ejemplo, y ahí hay estudios bien interesantes de varias ingenieras que buscan recuperar justamente esa memoria de lo que fue al inicio la Facultad de Ingeniería particularmente, y dando cuenta de que antes no eran lo que son ahora, que apenas llegan al 27%, ¿no?, en la matrícula de Ingeniería de Computación, por ejemplo, ¿no? En relación particularmente a las políticas, bueno, esto que les decía, si bien, nada, como un antecedente importante, siempre decimos, está la red temática de género en la universidad, que es una red en realidad conformada por docentes de manera libre de distintas facultades, de distintos servicios. Es una red que hoy por hoy se mantiene y que está bueno porque permite justamente esto, circular información, generar acciones al respecto, y sobre todo conectarnos en el conocimiento y buscar también generar presión al interior de la universidad para lograr transformar esta estructura. También, bueno, lo que sucede es que también, como en muchos países de Latinoamérica, el desarrollo, la institucionalización de la perspectiva de género al interior de la universidad, realmente es como que se explotó en el último tiempo, se dieron como muchos eventos, y que bueno, que justamente tiene que ver con el contexto, pero bueno, también en esos eventos estamos transitando y avanzando como en el reconocimiento. En el 2012 tenemos la Comisión Abierta de Equidad de Género, que es la que asesora a rectorados sobre algunas políticas, y esta comisión, bueno, ha hecho muchísimas acciones, interferido en distintas políticas, pero particularmente una acción así muy puntual y que tuvo también mucha llegada como en el territorio de las facultades, tiene que ver con la aplicación del modelo de calidad con equidad de género. Ustedes de la UTEC lo ven haber sentido mencionar. Es un modelo que, si bien no se creó para el ámbito de las instituciones de educación superior, fue adaptado, y de alguna manera lo que busca es como, bueno, generar diagnósticos dentro de los diferentes servicios, diagnósticos de género dentro de los diferentes servicios, para después, bueno, generar planes de acción específicos que logren mitigar esas desigualdades de género. A mí me parece que lo interesante de este modelo es todo el movimiento que esto generó. Actualmente en la universidad hay 14 facultades que vienen aplicando este modelo, y por lo tanto hay 14 facultades en donde se han generado espacios de comisiones de género, ¿no?, al interior de las facultades. Entonces me parece que es súper interesante ese fenómeno de la interacción que se da entre lo que sucede en la desigualdad en la propia facultad, que muchas veces en la mayoría de las desigualdades pueden compartir, ¿no?, como desigualdades comunes, pero lo cierto es que también, según las áreas de conocimiento, también existen particularidades, y ahí es lo interesante también del modelo, y la interacción permanente como en estos dos niveles, ¿no?, desde el nivel más micro del ámbito de la facultad y el nivel más macro desde pienso de la política, en eso de también generar este diálogo más bidireccional para la construcción de la política. Y hay dos comisiones bien interesantes. Obviamente que el tema de violencia, acoso, es un tema que ha generado múltiples desafíos en la universidad. En 2013 se creó la Comisión Central de Prevención y Actuación frente al Acoso y Discriminación, que de hecho el año pasado se votó un protocolo específico de esta comisión, pero en el 2019, por ejemplo, se construyó la Comisión Central de Cuidados, ¿no? Y este es un hito en esto de traer
traer nuevos temas y nuevas dimensiones, de reconocerlas. No es un tema que no se tenía presente, porque esto que les digo, desde hace más de 30 años, el tema particularmente de la maternidad es un tema que ha estado presente en identificar cómo se producen las desigualdades. Creo que ahora con la dimensión de cuidados tenemos el desafío de entender como de manera más integral, ¿no?, lo que implica los cuidados, que no solo es el cuidar a una persona dependiente, sino que tiene que ver con el conjunto de actividades que hacemos para sostener la vida, ¿no? Y cómo nosotros entonces generamos como un proceso de interacción entre nuestras trayectorias laborales y trayectorias de cuidado de vida cotidiana o de vida familiar. Ese es un desafío que actualmente tiene la universidad, y ahí en ese sentido me parece súper interesante, bueno, con todas las dificultades además normativas que tiene la universidad, en el sentido de no poder ubicar, no poder en su espacio físico tener como espacios de guardería, sí generó esta estrategia de los espacios de recreación, y de hecho en el último tiempo se han desarrollado más de 10 espacios de recreación en donde se ponen activos a partir del momento de los recesos de las vacaciones escolares y liceales, en donde también las facultades por lo general tienen recesos para tomar exámenes, entonces muchas veces lo que se busca es que dentro de cada espacio de recreación en cada facultad, bueno, sea un espacio para que estudiantes, funcionarios, funcionarias y docentes puedan contar con ese servicio si tienen esas dificultades por no contar con el servicio de escolarización que en ese momento está parado. Y la Comisión Central de Cuidados, en realidad, esa es una medida específica y está pensando como múltiples medidas para llevar adelante en lo que tiene que ver, bueno, empezar a diseñar un sistema de guardería o de centro de recreación de más larga estadía para toda la población universitaria, con todos los desafíos que esto conlleva, pero que entendemos que es necesario, y a su vez empezar a pensar como también en las múltiples políticas, ¿no?, que hay que transformar. Por ejemplo, otra acción que se ha llevado adelante es Bienestar Universitario, que es el que ayuda en becas a estudiantiles, ha generado esta beca, se llama beca guardería, quizás el nombre no es el más feliz del mundo, pero bueno, otorga como algunos subsidios para horas de guardería, como vales, como vouchers de guardería para aquellos estudiantes que tienen hijos menores a cargo y que, bueno, están estudiando y llevando adelante una carrera y no pueden contar con otros recursos, ¿no?, y que si no tuvieran esa posibilidad abandonarían la facultad o el estudio que estuvieran haciendo, ¿no? Eso me parece que es bien interesante, y en ese proceso también de sistematizar estamos también como un poco para reconocer las prácticas, pero también para reconocer todo lo que nos falta hacer. Pero también no se trata solo de modificar políticas, sino que hay un aspecto que es como permanente y transversal y que tiene que ver con la sensibilización, ¿no?, permanente de toda la población que transita por la universidad, y ahí, bueno, desde la Comisión Académica de Equidad de Género se han desarrollado, y también desde la red y desde las comisiones dentro de las facultades se han desarrollado diversos, bueno, conversatorios, talleres, ¿no?, de sensibilización sobre distintos temas de acoso, principalmente charlas, difusión de la normativa, porque muchas veces lo que nos pasa es que la gente nos dice, la propia gente que transita a la universidad no sabe que existe una sala de lactancia en su servicio, que eso es una ley nacional y que cada institución pública con más de 15 funcionarios tiene que tener una sala de lactancia, no sabe que existe un espacio de recreación, o no sabe que puede pedir una suspensión de la evaluación en el periodo de maternidad. Entonces yo creo que empezar a difundir también es una acción para sensibilizar y para lograr dar cuenta de estas transformaciones al interior de la universidad. Y me parece además muy simbólico que los espacios de recreación se hagan dentro de las facultades, ¿no?, y que convivan, y que el espacio de la universidad no sea un espacio solo para ir a formarse, sino como también un espacio en donde, bueno, se genera la vida misma de las personas que por ahí transitamos, y eso me parece que es re importante. Y bueno, nada, en realidad quería como contarles esos avances y contarles en realidad que todos estos cambios generan obviamente múltiples tensiones, y que en realidad estamos siempre dispuestas y abiertas a pensar como también como esos desafíos de ir construyendo como las políticas en diálogo sobre todo, y en este proceso también la relevancia de estos procesos gobernados, ¿no?, que tenemos adentro de la universidad, en que no solo que tenemos que dialogar
entre funcionarios, funcionarias, docentes, entre estudiantes, justamente para lograr transformar esta cultura académica o esta cultura universitaria. Así que, bueno, las voy a dejar por acá. Muchas gracias. Buenísimo, gracias María. Creo que es especialmente relevante para nosotros, y acá hago la vinculación con Florencia, esto de las acciones concretas también que mencionabas a lo último, que se han hecho en UDELAR, y que bueno, desde la Comisión de Diversidades y Género de UTEC empezamos a pensar o empezamos a transitar, ¿no? Y bueno, nada, le doy la palabra a Flor para que cuente un poquito más. Muchas gracias, Ilian. Un placer formar parte de esta mesa con todas ustedes. Les voy a compartir una breve presentación, en especial para poder mostrarles algunos datos que tenemos del censo de este año, 2021, sobre nuestros estudiantes y también sobre nuestros docentes, y así poder juntas también problematizar todo esto. Voy a pedir la habilitación para compartir pantalla. Ahí Matías te habilita. Vale, A ver si yo puedo share screen. Pongo acá, ¿no? Listo. Listo. gracias. Excelente. Bien. Bueno, mi nombre es Florencia Palma, como dijo Elian, yo soy colaboradora de UTEC y también estoy en la Comisión General de Diversidades. ¿Sí? Para ponernos un poco en contexto, la Comisión General de Diversidades se creó en diciembre de 2019 con el objetivo de promover acciones específicas para la inclusión de las diversidades de todo tipo en lo que es nuestra comunidad UTEC. ¿Bien? Para eso las acciones que nosotros realizamos procuran la participación equitativa de todas las personas, sin importar género, ascendencia cultural, edad u orientación sexual. ¿Bien? Entonces, ahora me voy a centrar un poco en lo que es la subcomisión de géneros, porque la Comisión General de Diversidades tiene 3 subcomisiones, una de ellas es géneros, otra es diversidades y la otra es situación de discapacidad. Dentro de la subcomisión de géneros, acá les estoy mostrando una de las actividades que hicimos en el marco del Día de la Mujer en la Ciencia y la Tecnología. Esta fue una actividad de sensibilización, sobre todo para niñas y niños, que hicimos en el departamento de Durazno, en nuestro instituto regional, Centro Sur. Entonces allí lo que hicimos fue invitar a todas las niñas y los niños que quisieran formar parte de esta actividad, y sobre todo fomentando la participación de las niñas en estas áreas. ¿Bien? Esta actividad fue llevada a cabo por docentes de nuestra universidad, que realizaron distintas estaciones con diversos objetivos, juegos, y sobre todo para que las infancias pudieran tomar contacto con este tipo de actividades, conocer también nuestra universidad, y que pudieran entender que está abierta a todas y todos. ¿Sí? Acá un poquito les voy a mostrar la caracterización de los estudiantes, la distribución de la matrícula según el sexo, cómo fue evolucionando desde el año 2015 hasta este año. Y aquí podemos ver que en el año 2017 empezó a decrecer, ¿sí? Comenzamos con un 38% de estudiantes de sexo femenino y un 62% de estudiantes de sexo masculino, y llegamos al 2021 con un porcentaje de 69-31, o sea que aproximadamente 7 de cada 10 estudiantes de UTEC son hombres, y esto nos presenta un gran desafío, dado que todas las carreras que imparte UTEC son ingenierías. Entonces eso también creo que es un desafío que compartimos también con UDELAR y también con otras universidades del Cono Sur, ¿verdad? Si nos centramos un poco en las carreras, también es algo interesante porque esto varía. Si bien, como comentaba anteriormente, nuestras carreras son ingenierías, también hay carreras que tienen una fuerte participación de estudiantes mujeres. Estas son, por ejemplo, licenciatura en análisis alimentario, que es la que tiene un porcentaje más grande de feminización, y ahí tendríamos que hacer el esfuerzo contrario, ¿no? Trabajar en aumentar la cantidad de estudiantes varones, ¿no? Tendríamos un 71% contra un 29% de estudiantes de sexo masculino. Sin embargo, en el otro extremo tenemos el tecnólogo industrial mecánico, con un 100% de estudiantes masculinos. También aquí son las carreras que tienen
el índice de porcentaje nulo o más bajo de participación de estudiantes de sexo femenino. Bueno, el tecnólogo industrial mecánico, el tecnólogo de mecatrónica industrial, también ingeniería en mecatrónica, y así va descendiendo. ¿Sí? Esto es algo muy interesante, porque también nos permite ver cómo estamos en cada carrera. Algo también a tomar en cuenta es que desde el 2020, UTEC tiene una política en cuanto a sus cupos, que ustedes saben, nuestra universidad tiene cupos para de estudiantes, y lo que se estableció es que un 50% va a ser para mujeres y un 50% de sus cupos va a ser para estudiantes de sexo masculino. De todas formas, más allá de que tengamos esa política de incentivo, seguimos con los mismos desafíos, con los mismos problemas, que es que no logramos completar el 50% de los cupos con estudiantes de sexo femenino. Y eso es un gran problema para nosotros que tenemos que abordar. ¿Bien? En la línea de lo que estaba diciendo también María, acá lo que les mostramos es un gráfico sobre los estudiantes que tienen menores a cargo. Eso también es un tema que venimos abordando desde la subcomisión desde el año pasado, en cuanto a la necesidad de contar con un servicio de cuidado, ¿sí? La particularidad que tiene nuestra universidad es que se encuentra en diferentes puntos del país. Entonces, también es importante poder identificar cuáles son las necesidades territoriales de los estudiantes y las estudiantes de esa ciudad, ¿bien? Y también de los colaboradores. Nosotros siempre hacemos mucho hincapié en lo que es la comunidad UTEC, para no generar ningún tipo de distinción. Entonces, dentro de lo que es comunidad, entran docentes, están funcionarias y también estudiantes. Entonces, el servicio de cuidados que pretendemos gestionar, y también estamos trabajando para lograrlo, es un servicio de cuidados, como dice su palabra, porque no va a ser de educación formal, sino que sería más del ámbito recreativo, y formaría parte de una propuesta sobre todo nocturna. ¿Por qué es esto? Porque sucede que muchas de nuestras carreras se imparten en turno nocturno y no hay CAI, no hay jardines, o sea, no hay una estructura que permita que los estudiantes o los colaboradores puedan delegar el cuidado de sus hijos, ¿sí? O sus hijas, o sea, de sus menores que tienen a cargo. Y eso presenta una dificultad, y sobre todo una dificultad muy grande en cuanto a la continuidad estudiantil, que es otro de los temas que la desvela, ¿sí? Entonces, para explicar un poco estos porcentajes, bueno, el 84% de todos los estudiantes de UTEC no tiene hijos, pero un 16% sí los tienen, y dentro del porcentaje de estudiantes que tienen hijos, el 49% tiene solo un hijo, y el 61% tiene 2 niños o más. Y eso también es algo que es interesante, que es importante de tener en cuenta. Acá nosotros, por más de que este porcentaje sea un 16% contra un 84% que no tiene menores a cargo, para nosotros es importante, de todas formas necesitamos tener una respuesta para estos estudiantes, ¿verdad? Acá no está plasmada los datos de los colaboradores, que también son más quienes tienen menores a cargo, ¿sí? Dentro de ese porcentaje hay un 20% de estudiantes mujeres que tienen hijos, contra un 15% de estudiantes varones. Y otra cosa interesante es el tema de la edad, ¿bien? Los estudiantes entre 25 y 29 años, hay 14% que tienen hijos, y esta cifra se duplica cuando los estudiantes tienen entre 30 y 34 años. Y, o sea, el 80% de los estudiantes con hijos tienen 30 años o más. Y esto es relevante porque el promedio de edad de los estudiantes de UTEC es de 26 años. ¿Sí? Y eso es algo a tener en cuenta en cuanto a las necesidades que tenemos como universidad. Acá también les muestro la caracterización del cuerpo docente, y también se identifican la misma situación que en cuanto a las carreras, en cuanto a la cantidad de estudiantes, ¿no? O sea, hay un 61% de nuestro cuerpo docente que son de sexo masculino, y un 39% de docentes que son de sexo femenino. Entonces, tanto así como vemos esa disparidad en las carreras, en los estudiantes que se están interesando, que se están formando por las carreras, eso también se revela en cuanto al cuerpo docente, ¿no? Pensando que también somos modelos de rol. Entonces, bueno, acá les pongo algunas de las acciones que hemos realizado a lo largo de estos años. Una de ellas, bueno, son actividades de fomento de participación de niñas en áreas de
de Ciencia y Tecnología. También hemos realizado actividades de formación en temáticas de género y diversidad para toda la comunidad UTEC. Y también vale la pena recalcar que como nuestra universidad tiene un anclaje territorial muy fuerte, siempre nuestras actividades tienen un cupo abierto a la comunidad porque también intentamos poder involucrarles con el objetivo de, bueno, nuestro mayor desafío es aumentar la cantidad de estudiantes mujeres, entonces también pasa por un trabajo a nivel local y con la comunidad, ¿verdad? Por otro lado, hemos elaborado una guía de lenguaje no sexista y también fomentamos que todas las cosas que se escriben y se publican, que salen de la universidad, tengan ese tipo de uso del lenguaje. También hoy en día estamos diseñando un curso virtual que también va a ser abierto, no solamente para estudiantes y colaboradores de nuestra universidad, sino también abierto a la comunidad, sobre temáticas de género, de acoso y de diversidades, que son temáticas súper importantes para nosotros. Y después otra de las cosas que hemos aprendido es que es necesario el vínculo, vincularnos con otras instituciones, con otras organizaciones, no solamente a nivel local, a nivel país, sino también poder mirar hacia afuera, ver las experiencias que tienen otras universidades, cómo han sorteado estos desafíos, o si tienen los mismos desafíos que nosotros, que por lo general sí lo son. Entonces todo eso nos ha podido enriquecer, también conocer esas experiencias y poder pensar, bueno, ¿cuál es esa aplicabilidad en nuestro territorio o en nuestra realidad? Entonces, por esa misma razón es que, bueno, a partir de mi participación en este panel, yo lo que les propongo es que trabajemos en equipo. Les dejo también ahí el contacto de la Comisión General de Diversidades y también nuestras redes sociales para poder trabajar juntas y lograr una universidad, una educación más equitativa. Muchas gracias. Genial, Flor, muchas gracias. Era un poco la idea presentar los datos que teníamos de UTEC. Nada nuevo decir, no, creo que no, a nadie le sorprendieron, pero bueno, un poco a nosotros sí nos sirve para hablar con nuestro gobierno, que en muchas ocasiones intenta invisibilizar este tipo de cosas, que bueno, esa es la realidad, ¿no? Y que tenemos que hacer algo. No sé si en YouTube habrá alguna pregunta o algún... déjenme ver, a ver si alguien hizo algún comentario o alguna pregunta para las panelistas. Yo quería hacer un comentario igual a esto que traía, ¿puedo? Dale, obvio, claro, adelante. A esto que traía Florencia, y que es todo un problema, esto de pensar, bueno, los espacios de cuidado también en el contexto. Nosotros desde la universidad estamos pensando más como espacios de cuidados en clave de dónde se ubican las facultades, ¿no? Como territorializar los cuidados, ¿no? Nosotros tenemos muchas facultades que están en el centro de la ciudad, hay otras que están más alejadas y entonces necesitan de otro tipo de recursos. Por ejemplo, la única guardería, jardín de infantes que lleva adelante la universidad, pero también por iniciativa de los docentes, funcionarios y estudiantes, es la que se lleva adelante en la Estación Experimental Mario Casignoni, allá en Paysandú, en donde, claro, como está alejada de la ciudad de Paysandú, el espacio de cuidados, armaron un jardín de infantes de manera cooperativa, ¿no? Como recursos, en donde la universidad sí apoya, apoya con el lugar físico, porque es ahí mismo en el predio donde trabajan, pero también hay una cuota, una pequeña cuota de los padres y madres que asisten. Nosotros estamos viendo como distintas modalidades, pero es todo un tema y se nos plantea todo un desafío también, el tema de las clases en la noche, o del trabajo en la noche, de la nocturnidad, ¿no? Que digo que eso no está pensado, ni inclusive hay que modificar hasta normativas de la niñez, o no sé, pero digo, implica como muchas transformaciones, porque claro, no están pensadas, ¿no? Y bueno, y hay cuestiones a revisar ahí, así que bienvenidos y podemos pensar juntas también eso, con la Comisión Central de Cuidados de la Universidad. Otro de los temas que capaz que les quería preguntar a todas es esto de cómo impacta la virtualidad
para los temas de género, ¿no? Es decir, por un lado, las clases síncronas, en las que las personas pueden estar en sus casas, multitasking, pero por lo menos seguir los cursos, o las clases asíncronas, en las que las personas no precisan hacer multitasking y lo pueden ver cuando el nene se duerme, cuando el abuelo se duerme, o cuando el niño X o lo que fuera, ¿no? Entonces, un poco, no sé cuál es vuestra experiencia sobre eso, y quería escucharlas también. Bueno, la universidad no tiene una evaluación hecha, es un debe, ¿no? Pero sí sabemos, porque de hecho el gremio de docentes sacó precisamente una declaración en medio de la pandemia en el 2020 sobre, bueno, este problema, ¿no? La sobrecarga de cuidados particulares que se estaba teniendo por trabajar desde la casa, y en el peor momento de la pandemia, cuando no existían, cuando estaban cerradas las escuelas y los liceos, ¿no? En donde, bueno, todo funcionaba dentro del hogar. Digo, dentro del ámbito universitario no hay como un estudio formal, hay una percepción de que obviamente esto ha destruido cerebros y ha sobrecargado particularmente a las mujeres. De hecho, a nivel internacional hay estudios que dan cuenta de los retrasos de las mujeres, por ejemplo, a nivel de publicaciones, que es una medida, ¿no?, particular que se usa entre los y las investigadoras para medir sus carreras académicas. Las mujeres participan menos en proyectos, menos en publicaciones, han publicado menos a lo largo del 2020, en el 2021, o sea, empiezan a ver como un rezago, esto que decía, ¿no?, las desventajas que empiezan a acumularse, ¿no? En otros ámbitos en Uruguay sí han habido encuestas sobre niñez y que da cuenta de esa sobrecarga laboral que particularmente afectó a las mujeres. Y en esa misma línea agregar en esto que decía María, de bueno, el uso del tiempo de las mujeres en cuanto a la virtualidad, todo se volvió virtual y los menores, las infancias no tuvieron sus servicios cuidados, tampoco su educación formal también pasó a ser responsabilidad de esos mayores, de esos adultos a cargo, y en particular de las mujeres que también, además de realizar el trabajo dentro de sus casas, su trabajo remunerado, también tenían que apoyar a sus menores a cargo en cuanto a sus tareas escolares, ¿no? Entonces todo eso repercute, y nosotros como comisión lo que hicimos fue un llamado a la tolerancia durante la pandemia, pero lo mismo que María, aún no tenemos como esos datos procesados, pero sí nos consta que fue en detrimento de la continuidad estudiantil de muchas de nuestras estudiantes mujeres, que también manifestaron esa dificultad, que no tenían respuesta de ningún tipo, y que también como universidad tenemos que pensar soluciones. Daniela, no sé si querías comentar algo. Yo les quería ampliar, porque en esa misma línea, y quizás articulando todo lo que dijeron, sobre todo estas últimas cuestiones, en el Ministerio de Educación de la Nación de Argentina, el año pasado, la Secretaría de Evaluación Educativa llevó adelante, iba haciendo un conjunto de evaluaciones, ¿no?, en tiempo real, porque también un poco lo que pasó es eso, la evaluación en tiempo real. Y varios de esos, y los estudios lo que mostraron en estas mismas líneas de los que estuvieron charlando, es el rol de las mujeres, sobre todo en las tareas de cuidado, con mayor presencia en los procesos de continuidad pedagógica, ¿no?, con esa sobrecarga además, ¿no?, que se hacía más patente a raíz de la situación de estar en la casa todo el día. Y después hay otras cuestiones que también fueron surgiendo, tanto en algunas encuestas que llevaron adelante los gremios docentes. En Argentina el sindicato de docentes universitarios es bastante fuerte y llevaron adelante relevamientos desde el sindicato, desde algunas universidades, y también se muestra la sobrecarga, sobre todo de las mujeres en la universidad, en estas cuestiones. Y otro dato que también surgió bastante tiene que ver con la cuestión de las violencias. Yo justo recuerdo, cuando estábamos por empezar, que ustedes compartieron un artículo, tiene que ver con esto, que la escuela, la universidad, las instituciones, sobre todo cuando tienen una mirada y ahí se trabajan herramientas de la educación sexual integral y tienen espacios también de consultoría o de activación de protocolos, fueron siempre un espacio donde se detectaban estos casos de violencia y se hablaba más, pero en situación pandémica esto fue muy difícil, y lo que también se empezaba a ver eran estas situaciones
que también complejizaban la posibilidad de respuesta ante las situaciones de violencia, no solo con niñas, pero también de violencia de género. Digo que también esto son otras aristas que se fueron abriendo a raíz, y que hay varios trabajitos, quizás no tan sistematizados. Lo más sistematizado que tenemos, y en clave más censal, por decirlo de alguna forma, es lo que se hizo en el Ministerio de Educación, pero que también están disponibles para seguir complejizando todas estas otras cuestiones. Y una última cosita, por este rol de, bueno, en Argentina el CONICET financia la investigación, como les contaba al principio, y a veces no es que la investigación mayoritariamente se hace en la universidad, pero no es necesario que seas docente a veces. Entonces, en Argentina tenemos esta figura media fragmentada de que puede ser investigador dentro de una universidad, pero no ser docente per se. Y hay algo que estuvo en las discusiones, quizás más en las discusiones públicas y en las discusiones internas que se fueron dando, incluso a raíz de la pandemia, en grupos de WhatsApp, que fue la herramienta más así como de circulación de la palabra, que tiene que ver con las tareas de cuidado, sobre todo de cuidado de niñas y de cuidado de adultos, y cómo eso empezó a afectar a una forma de crecimiento en la carrera de investigación que es a partir de papers publicados, ¿no? Y cómo eso impedía estas actividades normales. Y ahí incluso se dieron varios trabajos que muestran cómo el año pasado las revistas, estas indexadas, top, que son las que puntúan, que en todos nuestros países son las que rigen la medida de calidad, fueron más las postulaciones de trabajos de hombres que de mujeres, que disminuyó bastante. Ahora no lo tengo acá, pero lo tenía siempre a mano para compartir, que es otra cuestión que también va afectando estas posibilidades de continuidad, ¿no? En las carreras, en este caso carrera científica y de investigación. Eso solo quería agregar, pero lo del Ministerio de Educación se los dejo, porque aparte uno de estos estudios fue hecho con UNICEF, ¿no? UNICEF estuvo que en varios de nuestros países, ¿no? De manera, no hubo un encuadre regional de las acciones, pero sí actores similares estuvieron haciendo estudios similares sobre estos procesos. Me callo. Bien, a nivel un poco micro de lo que pasó en nuestra universidad, o sea, hemos sido muy críticas, porque justamente no hubo una pregunta, ¿no? En torno a sobre qué condiciones laborales también estábamos llevando uno de los trabajos que, bueno, en Argentina se dividió en un momento en trabajos esenciales y no esenciales, y la educación no entró en ese lugar de esencialidad, pero no admitió interrupción, ¿no? Entonces, realmente ese silencio fue bastante, digamos, fue bastante ruidoso ese silencio, paradójicamente, porque realmente no hubo esa pregunta en torno, bueno, a las condiciones de producción, ¿sí? Al lugar de nuestros hogares también para llevar a cabo las tareas docentes, ¿sí? Que pasaban a cohabitar con las tareas de cuidado, ¿sí? Como una cosa, bueno, y hubo como sí libertades en torno a qué tipo de modalidad se quería elegir, por ejemplo, para pensar las clases, sincrónicas, asincrónicas, pero como aspectos, bueno, muy de cada espacio, de decisión propia, pero no, digamos, políticas institucionales, digamos, para pensar o al menos conocer un poco bajo qué condiciones estábamos llevando a cabo las tareas docentes y de investigación, cuando, bueno, un porcentaje muy alto, por no decir la mayoría, también somos mujeres. Así que eso fue como algo bastante patente y que hemos sido críticas. En nuestra universidad al menos hemos también organizado algún conversatorio para discutir las cuestiones de trabajo y cuidados, uso del tiempo, cómo se ha llegado hasta hablar de una cuarta jornada laboral, ¿no? En relación a todas, digamos, las tareas que confluyeron en etapa de pandemia, que nos ha afectado a nosotras, pero también a los propios estudiantes que también veían imposibilitadas en muchas situaciones la continuidad pedagógica, que no contaban con el apoyo, y también, como decía Daniela, en donde se incrementaron las problemáticas de violencia al interior de los hogares, ¿no? Que muchas veces, bueno, estos espacios, como decía ella, institucionales,
¿sí? Son espacios de acompañamiento, pero también para detectar situaciones, bueno, ahí, digamos, hay como distintos lugares, digamos, que ocupan estos espacios y que se han visto vedados. Así que, bueno, yo creo que es una cuestión a visibilizar y continuar problematizándolo y que no pase tan desapercibido. Porque ahí en esas, como sabemos, ¿no? Como al interior de estos espacios, ¿sí? Que parecen privados, es donde más debemos politizar. Bien, no sé si Soledad quería comentar algo más. Tenemos unos minutitos más. No, simplemente como agregando también desde la mirada, desde el mercado laboral, que lo que tenemos claro es que en la pandemia, bueno, las que pudieron sobrevivir a esa situación de congeniar cuidados y trabajar desde el hogar, claramente fue las que tenían un nivel educativo alto. O sea, de nuevo, la desigualdad profundizada por las diferencias claramente en las oportunidades del mercado laboral con niveles educativos bien diferenciados y posibilidades de resolver los cuidados de forma distinta. Las más afectadas en Uruguay claramente son las mujeres del interior, que, bueno, que estaban insertas en esos sectores que fueron más afectados por la pandemia, pero a su vez, porque también, dadas sus oportunidades laborales, no podían acceder a esta otra opción, ¿no? Del teletrabajo. Así que creo que por eso el fuerte de la universidad ahí sería también trabajar no solo en fortalecer a las que logran llegar a ese nivel terciario, sino también en contribuir a que lleguen otras que no tienen previsto ese sendero de empoderamiento, que claramente son las mujeres jóvenes de nuestro país, que creo que ahí hay que poner, y hay aquellas que transitan maternidad adolescente, etcétera. O sea, hay una experiencia del BPS, por ejemplo, que creo que podría ser bueno retomar, que buscaba esto, ¿no? A quienes tenían familiares, ¿no? Transitando por embarazo adolescente o mujeres jóvenes embarazadas, darles oportunidad de formación, y ahí el BPS era el que hacía la contribución económica para insertarlas, ¿no? En algún curso. Bueno, capaz que hay que haber mecanismos también que puedan ser de ese tipo, otros, pero que ayuden a que las mujeres logren transitar estos senderos de empoderamiento que necesitamos. Buenísimo. No sé si alguna quería hacer algún comentario más o de repente algo que le quedó resonando y que se olvidó o que quería mencionar. Si no, no, está. Creo que en el canal de YouTube no hicieron ninguna pregunta, pero, si no me equivoco, a ver, para. Hay algunos comentarios, sí, que después los invito a leerlos. Y bueno, esto queda subido en el canal, así que de UTEC, así que quienes quieran difundirlo entre Bien. sus colegas, lo pueden hacer con total libertad. Y bueno, seguro nos encontraremos de vuelta para seguir conversando y pensando cosas en conjunto, que me parece que el camino es por ahí, ¿no? Bárbaro, muchas gracias. Muy No, bueno. Muchas gracias. gracias un Chao, hasta montón luego. por vuestro tiempo y vuestro expertise y la voluntad de participar. Muchas gracias. Gracias. Quedamos en Nos contacto. Chao. vemos.